Muchas gracias por invitarme a dar esta presentación y parece que es el principio de una larga lista de presentaciones que se van a dar este semestre, así que espero que sea un buen inicio, una buena motivación. Bueno, un poco de mí, ya que muchos de ustedes veo muchas caras bien nuevas, entonces un poco de mí. Yo actualmente soy postdoc o Research Associate, que es del nombre oficial, postdoc al fin y al cabo, en la Universidad de Pisa. Yo hice el doctorado aquí en la Católica con Álvaro Soto, probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, y actualmente con Senia me encuentro trabajando como colaborador internacional. ¿Qué significa eso? Básicamente colaboro en research con algunos investigadores, también guío a algunos alumnos también de doctorado, y la idea es seguir motivando esta como contribución que existe con Senia. Entonces, partamos un poco la motivación de esta charla. Qué bueno que haya muchas caras bien conocidas porque siento que esta charla es algo que he repetido varias veces en este grupo y creo que mucha gente se podría haber cansado un poco, pero con caras conocidas no me siento tan mal. Entonces partamos un poquito y asumo que todos ustedes conocen qué es Deep Learning, ¿no es cierto? Deep Learning es esta maravillosa tecnología que nos ayuda a resolver muchos problemas y funciona muy bien en muchos problemas, superando incluso a humanos en muchos de ellos. Pero ¿qué pasa con estos modelos? Estos modelos normalmente los entrenamos con lo que conocemos con un conjunto de datos más o menos fijo y limitado. Dado este conjunto de datos puede ser muy grande, pero sigue siendo un conjunto limitado y fijo, que no evoluciona en el tiempo. Entonces nosotros, para que estos modelos funcionen en la vida real, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que asumir que la distribución de datos que nosotros utilizamos durante el entrenamiento debe ser muy parecida o casi igual, ¿no es cierto?, a la distribución de datos que este modelo va a encontrar en test o en inferencia. Porque si no pasa esto, probablemente el modelo va a fallar un poquito, o bastante en verdad. Entonces, yo lo que considero esto es que los modelos de Deep Learning son básicamente modelos entrenados para modelos estáticos, para escenarios estáticos. Y lamentablemente, nosotros no vivimos en un mundo estático, nuestro mundo es dinámico, nuestro mundo sufre constantes cambios y como personas nosotros vamos adaptándonos a distintas situaciones. Entonces ya es difícil asumir que tenemos este A y D distribution, ¿no es cierto? Donde mantenemos estática nuestro set de entrenamiento para cuando trabajamos con estos entornos más reales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos un concepto que nos ayude a que estos modelos puedan ir adaptando continuamente a lo largo del tiempo y donde cada situación, cada step que podamos dar en esta distribución del tiempo, nosotros podemos ir actualizando nuestro modelo. Pero lamentablemente para actualizar nuestro modelo existen varios procesos como un proceso más de optimización, ¿no es cierto? En cada proceso de optimización vamos a ir modificando los pesos de nuestro entrenamiento y eso causa interferencia en el conocimiento que nosotros vamos acumulando en nuestro modelo. Y bueno, existe o sea, ojalá existiera una solución, no existe una solución todavía, pero existe un área de investigación que se enfoca justamente en este problema que se llama Continuous Learning. Y básicamente Continuous Learning lo que busca es proveer a los modelos de este conocimiento para que puedan ir adquiriendo, actualizando o acumulando conocimiento a lo largo del tiempo. Entonces, en vez de de tener un modelo que entrena con un set de datos estáticos, nosotros podemos ir aprendiendo un modelo estático, después vamos a ir acumulando conocimiento en una segunda tarea, en una tercera tarea. Entonces, en vez de vivir en un mundo estático, nosotros ahora podemos adquirir y entregarle la posibilidad a un modelo que viva en un mundo más dinámico. Y es justamente eso, de eso se trata Continuous Learning. Y mucha gente me dice, ya, pero ¿qué pasa si es que nosotros en vez de hacer este proceso de Continuous Learning, nosotros reentrenamos nuestro modelo desde cero cada vez que una distribución de datos llega? Y es válido, es una solución válida, es una solución que se da, pero el problema es que es muy costosa computacionalmente hablando. Imagínense si queremos entrenar GPT-3 o la versión que nosotros queramos, ¿cuántas horas o semanas de cómputo eso significa? Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un nuevo concepto, por ejemplo, imagínense estamos pre-COVID, no tenemos concepto de qué significa un virus de COVID, y nosotros tenemos que volver a reentrenar nuestro modelo con toda la información que el COVID trae. Entonces, cada vez que salga una nueva enfermedad o un nuevo concepto, nosotros tenemos que reentrenar nuestro modelo. Y si lo queremos entrenar desde cero, eso es muy costoso computacionalmente. Existen otros problemas, por ejemplo, problemas de privacidad. No siempre podemos contar con todos los datos de entrenamiento que nosotros vimos en el pasado.
Y así sucesivamente existen otros problemas donde la solución de Continuous Learning que efectivamente es la solución que nosotros podemos tener para tener un modelo que trabaje en ambientes más dinámicos. Lamentablemente tenemos un problema en Continuous Learning que es el gran problema que solemos tener, que es lo que nosotros conocemos como olvido catastrófico. ¿Y qué es el olvido catastrófico? Bueno, es básicamente esta pérdida de conocimiento que el modelo tiene cuando entrenamos una tarea después de la otra. ¿Por qué? Porque si, como les mencioné anteriormente, existe un proceso de optimización. Y en un proceso de optimización nosotros modificamos los pesos. Al modificar nosotros los pesos, estamos causando una interferencia entre lo aprendido anteriormente con lo que estamos aprendiendo actualmente. Entonces, es como que el modelo ciegamente aprende a resolver una tarea sin enfocarse muy bien en lo que ya tenía aprendido anteriormente. Entonces, por eso existe un proceso como de interferencia. Y a mí me gusta mucho esta frase que dice, básicamente el olvido catastrófico es como un síntoma del verdadero problema que existe en Continuous Learning. Y donde muchos trabajos se enfocan en Catastrophic Forgetting, pensando que es el problema, para mí es solo un síntoma. ¿Por qué es un síntoma? Porque el verdadero problema es esta continua modificación de los pesos que causa el olvido catastrófico. Entonces vamos un poquito pensando cuáles son las posibles causas de por qué nuestro modelo olvida, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestras tres principales causas, me gusta identificarlas, y la primera es que el modelo, como ya les he mencionado, es que solamente se fija y se enfoca en resolver solamente una tarea. Si se enfoca en resolver solo una tarea, nuestro modelo básicamente se olvida lo que aprendió, nos dice, a mí ya las otras tareas no me importan, me voy a enfocar solamente en resolver esa. Que si uno piensa en un optimizador, es justamente eso. El optimizador se enfoca en minimizar con los datos que tiene presente. Y si no tiene información del pasado y no le importa el pasado, no se va a enfocar en eso. Entonces ese es el principal problema y el problema número uno de que causa el olvido. La segunda causa es esta idea de que el modelo no se enfoca en tratar de reutilizar la información que vio anteriormente. Entonces, como ya les dije, como se enfoca ciegamente en decir, ya, voy a resolver este problema, no se pone a pensar el modelo, porque nosotros no le damos ningún incentivo, ¿no es cierto?, a tratar de resolver con la información que ya tiene anteriormente. Entonces, básicamente dice, yo tengo todos estos pesos, los voy a modificar todos. Y eso es parte de este tercer problema, es que existe un problema de conocimiento limitado que nosotros podemos agregar a un modelo. Entonces, piensen en un modelo que hace overfitting a una tarea en específico. Si hace overfitting, nosotros vamos a asumir que casi todos los pesos, no están así, pero más o menos podemos asumir que casi todos los pesos van a estar enfocados en resolver una tarea, porque no existe una identificación de cuáles son los pesos idóneos o que resuelven una tarea en particular. En cambio, si nosotros pensamos en esta competición entre tareas y vamos a una segunda tarea, esta segunda tarea va a decir, todos estos pesos están disponibles. ¿Para qué? Para hacer overfit en esta nueva tarea. Y eso justamente causa más olvido porque no existe un proceso de compartir pesos o compartir un conocimiento que puede ser ayudar a resolver la tarea como más como las personas lo hacen. Porque si uno se pone a pensar cómo una persona resuelve un problema, una persona dice, ok, ¿qué conocimiento yo tengo actualmente para resolver este problema que yo me estoy enfrentando? Por ejemplo, jugar tenis. Yo nunca he jugado tenis, pero he jugado tenis de mesa. Ah, ya, yo pesco una raqueta. No es lo mismo, pero es similar la idea. Entonces yo sé que tengo que pegarle a la pelota, los gestos son parecidos. Quizás alguien me va a pegar con esto, pero la idea es esa. Entonces, la idea es cómo resolvemos un problema como personas y cómo le agregamos esa información a estos modelos de continuous learning. Y es ahí básicamente, y me voy a saltar un poquito esta expresión, y ahí es principalmente donde yo enfoco mi investigación. Es cómo podemos aprender unas representaciones realmente útiles para el problema de continuous learning. Yo aquí no les voy a decir, no les voy a dar la lata con un gran trabajo, pero voy a enfocarme en 4 trabajos y después les voy a explicar la razón. El primer trabajo que se enfoca o que nos enfocamos en este problema fue un trabajo que presentamos en NeurIPS como 2 años atrás con Alen y con Álvaro. Fue parte de mi tesis de doctorado y se basa y se enfoca netamente en esta idea de aprender conocimiento reutilizable. ¿Y cómo aprendemos este conocimiento reutilizable? Nosotros utilizamos la idea de metalearning. Entonces, imagínense que nosotros podemos aprender una base de conocimiento
Entonces nosotros tenemos que maximizar el conocimiento que agregamos a esta base de conocimiento que sea lo más reutilizable posible. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto limitado de pesos que esa base de conocimiento tiene. Entonces nosotros entrenamos esta base de conocimiento con la capacidad de ir acumulando constantemente conocimiento, idealmente lo más general o lo más reutilizable across many tasks, como alrededor de varias tareas. Y perdón si se me salen algunas palabras en inglés, pero esta presentación la hice ayer en inglés, entonces tengo una pequeña mezcla de idioma en la cabeza. Pero al final la idea es esa. Entonces, ¿cómo logramos que esta base de conocimiento agregue este conocimiento más general? Usamos metalearning. Pero no nos basta con tener este conocimiento súper general si es que no sabemos cómo utilizar este conocimiento. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos aquí. Después de agregar conocimiento, después de que agregamos conocimiento general de una tarea en específico, nosotros aprendemos una función, que es una gating function, que selecciona cuál es la información relevante para resolver una tarea en particular. Y es justamente lo que nosotros vemos aquí. Es como nosotros agregamos información relevante de la tarea 1, la tenemos aquí, y en una tarea 2 no solamente agregamos información nueva, sino que buscamos reutilizar información que le sea útil a esta segunda tarea. Y justamente mostramos eso en nuestro trabajo. Aquí hay dos cosas que se pueden enfocar. Uno, las líneas rojas son el olvido. Mientras menos olvido, mejor. Las líneas azules son el accuracy. O sea, mientras más accuracy, mejor. Podemos ver que si es que no tenemos nuestro modelo base, que no tiene meta learning, no tiene nada, tenemos mucho olvido y poco accuracy. El accuracy se va disminuyendo porque, bueno, estas son las últimas tareas. Como la última tarea, estamos olvidando menos, lo cual es más o menos lógico. Si nosotros al modelo base, nosotros le agregamos meta learning, nosotros vemos que el olvido disminuye. Lo cual, bien, tenemos un punto a favor. El único problema es que este modelo no es state of the art porque la accuracy que logra no es suficiente. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Es como, puede ser que no esté utilizando bien la información. Entonces, si nosotros tenemos nuestro modelo base y le agregamos estas gating function, nosotros vemos que nuestra accuracy total puede llegar a subir, porque nuestro olvido vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros propusimos Mark, ¿no es cierto?, que tiene meta learning, tiene estas gating function, y nosotros tenemos un muy buen accuracy y sin olvido. Entonces, ahí tenemos un poquito de lo mejor de ambos mundos, ¿no es cierto? Tenemos gating function, tenemos meta learning, y ambos sirven para solucionar nuestro problema. El problema es que Mark, así fue como bautizamos nuestro modelo, tiene varias limitaciones que se pueden ver a lo largo como de la historia de Continual Learning. La primera, que es la más importante, es que solo funciona en un ambiente de que se conoce como Task Incremental Learning, donde nosotros tenemos acceso a identificar cuál es la tarea que nosotros queremos resolver. Entonces, por ejemplo, si vamos a nuestro ejemplo, nosotros sabemos que queremos resolver la clasificación de perros o la clasificación de chanchos. No es que existe entonces tenemos una especie como de oráculo que nos dice cuál es la tarea que queremos resolver. Y lamentablemente, esto no es algo realista en muchos casos, y es por eso que la comunidad se ha movido a escenarios un poco más realistas, donde este Task ID no está dado normalmente. Y eso es algo que a Mark es una limitación grande, entonces no funciona bien en esos casos. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a buscar cuál es la gating function correcta para cada tarea. Entonces la comunidad se ha movido, nos hemos movido a Class Incremental Learning o a Online Learning, donde en vez de tener tareas, nosotros tenemos una gran distribución de datos como eterna, básicamente, podemos asumir que es infinita, donde nosotros vamos entrenando continuamente sobre esta distribución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La comunidad, ¿no es cierto?, se ha enfocado en resolver este problema de manera más, con menos limitaciones, y ha buscado enfocarse en lo que se llaman Memory-Based Methods. Y los Memory-Based Methods, de manera muy simple, tenemos acceso a guardar un porcentaje de la información que nosotros vimos en el pasado. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una storage policy, que es una función que selecciona qué elementos nosotros podemos guardar en nuestro buffer. Entonces en nuestro buffer podemos ir guardando información que ya vimos anteriormente, de las distribuciones anteriores. Y durante el entrenamiento actual, nosotros podemos utilizar la tarea actual, o sea, los datos de la tarea actual, más el buffer para entrenar nuestro modelo o reentrenar nuestro modelo. Entonces existe una especie como de constante repetición de los elementos y de las distribuciones anteriores que ayuda un poco a mitigar el olvido. El problema de estos métodos es que no existe una función clara o no existe cuánto generalizan este tipo de métodos en términos a la representación.
Entonces nosotros con Felipe, cuando Felipe fue a hacer su pasantía a Italia, nosotros trabajamos justamente en este proceso, en, en estudiar un poco qué tan generable es la representación que aprenden este tipo de modelos. En específico, un Memory-Based Method baseline muy básico. Para eso nosotros generamos dos tipos de datasets. Uno que es el set de entrenamiento y tenemos dos sets de test. Uno in distribution y uno out of distribution. El in distribution son combinaciones de elementos que sí vio en el set de entrenamiento y el out of distribution son combinaciones de atributos que no vio directamente, pero sí vio cada atributo por separado en el set de entrenamiento. Entonces nosotros esperamos que si un modelo generaliza bien, sea capaz de funcionar bien en un out of distribution set también. Entonces nosotros básicamente argumentamos eso, que existe una especie de diferencia entre in-distribution y out-of-distribution generalization, y es justamente lo que mostramos. Mostramos por un lado que cuando nosotros tenemos un buffer size muy chico, o sea, nuestro buffer que está acá puede guardar muy pocos elementos de los datos anteriores, nuestro modelo tiende a hacer un overfitting muy fuerte a los datos que están en nuestro buffer, lo cual es bastante intuitivo si uno se pone a pensar, porque imagínense que ustedes tienen 1000 o 10.000 o 1 millón de datos en su set de entrenamiento de una tarea y solo pueden guardar 5. Es súper fácil que el modelo diga, mi distribución no está completamente representada, mi distribución está dada por estos 5 elementos. Y representar una distribución con solo 5 elementos, o sea, no me atrevería a decir que es imposible porque no lo he probado matemáticamente, pero tendería a decir que es muy difícil. Y por otro lado tenemos el problema de la out of distribution generalization, que de hecho mostremos los resultados, que es más fácil. Esta tabla me quedó un poco abajo, pero que básicamente la línea azul es el accuracy in distribution, el accuracy naranjo, la línea naranja es el out of distribution. Nosotros podemos ver en ambos gráficos cuando tenemos 5 o 10 tareas, o sea, tenemos 5 o 10 distribuciones que entrenamos de manera continua, vemos que si es que nosotros aumentamos nuestra memory size, nuestro buffer, el in-distribution tiende a crecer. Entonces, mientras mejor representamos nuestras distribuciones pasadas en nuestra memoria, mejor nos va en nuestro modelo. Lo cual es bien intuitivo, pero es bastante bueno saberlo y demostrarlo con buenos números. El problema es que el auto-distribution vemos que no generaliza independiente del memory size que nosotros tengamos. Entonces esto nos da un poco de intuición que nos dice quizás estos base memory o un memory base method básico no entrega y no está motivado a entregar una representación que sea buena para el proceso en continuous learning. Es buena para mitigar el olvido. Y ahí volvemos a nuestras tres primeras causas. Es buena para resolver el primer problema, que es nuestra primera causa de olvido. Pero no es buena para resolver ninguna de las otras dos. Entonces ahí nosotros empezamos a jugar un poquito más. Y con Alén y Álvaro y bueno, otra gente de la Universidad de Pisa, presentamos este trabajo que ahora vamos a presentar ahora en ICCB este año, en un workshop. Y es básicamente nosotros propusimos una adición a storage, a cualquier método de storage policy. Entonces, si uno se pone a pensar, y si uno tiene una distribución, ¿cuál es la mejor forma de representar esa distribución? Y uno dice, ok, ampliemos elementos. Normalmente lo que es en Continuous Learning que es un random sample de los elementos. O sea, de todas las distribuciones, ampliamos elementos random. El problema es que nuestra distribución, y se sabe, nuestra distribución probablemente tiene outliers. Y nosotros dijimos, la forma más fácil que se nos ocurre por ahora es, hagamos este Memory Outlier Elimination, que como dice el título es bien directo, eliminemos todos los outliers que encontremos. Y para eliminar los outliers nosotros básicamente utilizamos una técnica que se utiliza mucho en Curriculum Learning y en Generalization Technique, que es básicamente lo que se conoce como una aproximación del Z-score. Y esta aproximación del Z-score nos dice qué tan grande o qué tan buena es la subpoblación que existe de nuestro elemento en el set en la distribución actual de los elementos. Entonces, básicamente, un score alto nos dice que este elemento está rodeado de elementos de la misma clase. Y un score bajo nos dice que este elemento está rodeado de elementos de distinta clase. Nosotros asumimos que un elemento que está rodeado de elementos de distinta clase es un outlier. ¿Por qué? Porque no está en conjunto o su subpoblación es muy pequeña.
Haciendo eso, básicamente nosotros podemos mostrar, no se van a ver muy bien las imágenes porque son imágenes de Cypher, entonces son como chiquititas. Pero básicamente nosotros demostramos que si es que Reservoir es el state of the art performance de Storage Policy. Y nosotros vemos que si es que seleccionamos los elementos más altos de la distribución, o sea, solamente los elementos que están con el score más alto, nosotros tendremos a hacer overfitting a una subpoblación muy pequeña de elementos. ¿Por qué? Porque son elementos que son muy parecidos entre ellos. Y nosotros, como ya les hemos dicho, nosotros queremos que nuestra storage policy represente la distribución lo más completa posible. Si nosotros seleccionamos los elementos más bajos, seleccionamos justamente los outliers. Y vemos que aquí, por ejemplo, estos son camellos, vemos que aquí hay como un ovni, o en las vacas vemos que, no sé, hay cosas bien extrañas para este datas. Entonces, básicamente descubrimos y comprobamos que los lower, que los con C-score más bajo, tienden a ser outliers. Y si nosotros seleccionamos nuestro modelo, podemos ver que existe una gran distribución muy diferente, que es bien diferente a lo que se ve acá arriba, que solamente selecciono los elementos con un upper C-score. Entonces, al utilizar Moe, nosotros básicamente comprobamos un poquito, no nos vamos a meter ahí todavía, comprobamos un poquito que somos capaces de seleccionar correctamente varios elementos de lo más distribuido posible. Y lo bueno de Moe también es que no es algo no es una storage policy, es algo que se puede agregar a cualquier storage policy. Entonces, básicamente es como un plus a cualquier método que existe actualmente. Algo que no se menciona en el paper, por supuesto, es que Moe es súper lento de calcular, entonces no es tan simple y decir, ya ganamos y listo. Pero bueno, así es research, vamos avanzando paso a paso y con esto vamos descubriendo que efectivamente encontrar una buena representación en nuestro buffer es una buena idea. Y con esto vamos al último trabajo que les voy a presentar ahora rápidamente. Es un trabajo que trabajamos con Andrés y su colaboración con Caus. Y es básicamente hacer prompting. Nosotros ya más o menos sabemos un poco que utilizar un large pre-trained model o foundational model, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Entrega una buena representación de los distintos datos. Siempre y cuando esa representación, que es un asterisco, ¿no es cierto? Siempre y cuando la representación o los datos que nosotros queramos usar sean parte de la distribución de entrenamiento. Ese es otro proceso y eso es para trabajo futuro. Pero enfoquémonos en esto. Entonces nosotros presentamos este trabajo que se llama Pivot, que fue presentado en CVPR de este año, que es Prompting for Video Classification in Continual Learning. Y básicamente es como asumiendo que tenemos una buena distribución. Y para esto partimos de la base que no existe un buen modelo preentrenado para video. Entonces por eso partimos de la base de Clip. Ahora que salieron un par de más de trabajo, existen modelos un poquito mejor entrenados para video, pero siguen siendo no son tan buenos. Pero bueno, partiendo de la base de Clip, nosotros podemos asumir que podemos extraer un buen vector, un vector de características muy importante para el espacio, para la información espacial de cada uno de los frames que nosotros vamos a utilizar. Este espacio de características nosotros lo acompañamos por un soft prompt que nosotros entrenamos, ¿no es cierto?, para que nos entregue y extraiga la información correcta de nuestro clip. Entonces nosotros, después pasa por unas capas de self-attention, lo cual nosotros después hacemos un promedio por video, y este video nosotros o por conjunto de frames, ¿no es cierto? Y eso lo tenemos acá. Y después nosotros lo juntamos con otro conjunto de soft prompts que nosotros llamamos temporal, porque al final es para incluir la información temporal que existe a lo largo de todos los prompts. Y esto pasa por un temporal encoder y con eso hacemos nosotros la clasificación. Y al final con esto demostramos un poquito que al ir agregando cada uno de los elementos en este gran modelo, todos los elementos que les dije antes, ¿no es cierto? El specialty proving, el memory buffer, esta clasificación con una especie de constructive o el temporal encoder, nosotros vamos aumentando de a poco nuestra accuracy. Tanto que nosotros logramos muy buenos resultados en distintos benchmarks que se han propuesto para video classification en continual learning. Y con esto llegamos un poco a las conclusiones. No es que vaya a terminar pronto, aunque me falta relativamente poco tiempo, pero llegamos un poco a las conclusiones de por qué es importante trabajar en este tipo de problemas, ¿no es cierto? Trabajar en este tipo de problemas de continual learning nos ayuda un poco en la dirección de
cómo podemos preparar a un modelo para que trabaje mejor en ambientes más dinámicos y no tengamos que reentrenarlo completamente para que podamos como resolver nuestro problema. Y para esto, bueno, encontrar representaciones que funcionen en este problema también es muy interesante. Y esto va muy acompañado de la mano de varias cosas, ¿no es cierto? De cómo mejoramos la representación, cómo mejoramos la generalización de nuestra representación, cómo mejoramos la sistematicidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con esto podemos mitigar el olvido de manera indirecta. No es como trabajos anteriores que se han enfocado en continuo learning, varios trabajos anteriores, nosotros no somos los únicos, sino que no nos enfocamos directamente en mitigar el olvido, sino que mitigamos el olvido de manera indirecta, buscando representaciones que nos incentiven a manejar un poco esta reutilización del conocimiento. Y como ya podemos ver, estos memory-based methods efectivamente son muy buenos para mitigar el olvido, pero tienen varias limitaciones, ¿no es cierto? Y una de las limitaciones, bueno, es cómo seleccionamos cuáles son los elementos efectivamente buenos para nuestro buffer. O cómo efectivamente utilizamos la información de manera correcta que está en nuestro buffer para estos modelos. Entonces, son varios los posibles direcciones que uno puede tomar de aquí, ¿no es cierto? El primero, bueno, el que se está trabajando en parte, Felipe, con sistematicidad, con posicionalidad. Imagínense que nosotros tenemos un modelo que efectivamente tenemos, o sea, que un modelo, que es una base de conocimiento, y en esta base de conocimiento tenemos diferentes componentes. ¿Cómo podemos utilizar esos componentes para después resolver nuestro problema? Ahí tenemos dos cosas. Uno, cómo podemos entrenar una base de conocimientos que tenga efectivamente componentes reutilizables. Y la otra es cómo nosotros podemos aprender a utilizar de manera correcta los componentes que pueden estar en nuestra base de conocimiento. Entonces ahí son dos grandes fuentes de posibles direcciones que uno puede tomar. El tercer punto, y después voy a volver al primero, el tercer punto es esta representación disentangle que nosotros podemos tener. Uno es tener información disentangle, o sea, completamente no independiente, pero que entregue información separada en cada uno de los puntos, entonces a tener una representación que sea útil, pero además sea independiente a las otras representaciones que nosotros tengamos guardadas. Porque no basta con tener un modelo grande, como hablamos en nuestra tercera causa, no basta con tener un modelo grande que tenga información repetida constantemente en todas partes, si podemos tener varias representaciones que sean componentes que sean componentes independientes que tengan información diferente. Y ahora volviendo al primer punto, mucho se habla de los Large Language Models, Large Pre-trained Language Models y todo eso, pero ¿cómo podemos utilizar estos modelos para hacer una especie de grounding? Existen varios métodos que usan esta idea, como por ejemplo Device, que salió hace como 10 años atrás, que utiliza la idea de tener un latent space fijo como output para entrenar un modelo visual. La idea de esto es básicamente, y intuitivamente uno puede decir ya, si nosotros logramos que nuestro modelo utiliza, por ejemplo, GPT-2, GPT-3 o BERT o lo que sea, nosotros podemos agregarle al modelo visual información semántica y sintáctica que el modelo de texto ya tenga. Entonces no solamente vamos a aprender un modelo visual que obtenga características visuales, sino que queremos entrenar un modelo visual que obtenga características visuales capaz de ser interpretadas en un conjunto, en un latent space con información semántica y sintáctica. Y con esto podemos darle un mejor grounding y un mejor entrenamiento a los modelos. Bueno, justamente en esta parte es donde más me estoy enfocando ahora, pero en todas las demás y en las que vienen ahora también son bien importantes. Positive forgetting. ¿Qué es el positive forgetting? Porque siempre les he hablado de, oye, olvidar es malo, pero a veces olvidar no es tan malo. ¿Qué pasa si queremos actualizar información? Imaginen de nuevo un Large Language Model que tiene información sobre los distintos presidentes del mundo. Nosotros tenemos que ir actualizando la información de los presidentes. Entonces, quizás que queramos olvidar que Trump fue presidente de Estados Unidos, que Trump es presidente de Estados Unidos, y queramos actualizarlo a Trump era presidente de Estados Unidos. Y ahora es Joe Biden, por ejemplo. Entonces, el forgetting no necesariamente tiene que ser malo, pero sí tiene que ser manejado con cuidado para no olvidar cosas que efectivamente sean útiles. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, es todo un mundo de investigación, hay varios trabajos hay algunos trabajos que se han enfocado en eso. Uno fue un punto muy importante y que se da mucho en este laboratorio, por lo menos cuando yo trabajaba acá,
es la idea de correlaciones espurias. Por ejemplo, es bien conocida la imagen donde tenemos un caballo, normalmente los caballos se ven con arena, pero si cambiamos el caballo a una escena de pasto, el modelo va a decir, ah, eso es una vaca. ¿Por qué? Porque normalmente las vacas se ven con pasto y los camellos se ven con arena. Entonces existe una relación espuria que el modelo aprendió a identificar cada vez que veo arena, eso es un camello. Entonces, ¿cómo identificamos cuáles son las correlaciones espurias y cómo las eliminamos o cómo las minimizamos para que nuestro modelo pueda generalizar mejor? Y todo esto va de la mano de lo que mencionamos anteriormente. ¿Cómo aprendemos representaciones que sean correctas o lo más generales posible? Y eso es justamente el último punto. ¿Qué pasa si tenemos una representación lo más general posible? Esa representación tampoco nos sirve. Entonces, todo esto es un mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos sirve esta representación súper genérica? Porque es una representación que no discrimina. Nosotros queremos una representación que no solamente nos entrega y que sea útil para todas las tareas, pero queremos una representación que además sea discriminativa y sea informativa a las distintas tareas para que el problema pueda ser resuelto. Y con eso corto un poquito la presentación y más o menos la estoy terminando, pero como les dije a alguna gente aquí, esta presentación no les sale gratis, yo vengo a hacer publicidad también. Eh, yo, como les dije, yo soy de la universidad, trabajo actualmente como profesor en la Universidad de Pisa y bueno, ya llevamos a 2 alumnos como intercambio para allá, pero si cualquier persona está interesada en hacer una pasantía o si quiere o partir el doctorado allá, yo sé que gente está siempre interesada en recibir buenos alumnos y bueno, cualquier duda se acercan a mí, me pueden preguntar después. Creo que el proceso para doctorado terminó ahora, pero creo que va a abrir otro en marzo o siempre hay periódicos. Y independiente del área donde trabajen, yo conozco, la mayoría de los que conozco trabajan en Continuous Learning, pero en el laboratorio donde trabajo también existen personas trabajando con grafos, personas trabajando con texto, personas trabajando con varias cosas. Y lo bueno y lo interesante es que se pueden hacer varias como colaboraciones entre personas que están allá y personas que están acá sin ningún problema, que ya hemos mostrado. Y bueno, esto es la piazza del Miracoli, ¿cómo se llama? De los milagros, donde tenemos la Torre de Pisa, ¿no es cierto? Y tenemos la catedral y tenemos el Batistero. Pisa súper bonito, Pisa es 30 minutos caminando, uno llega a todas partes, entonces es una muy buena ciudad donde uno puede vivir. Y la otra publicidad que le voy a hacer, esto también no, si no va a ser gratis. La otra publicidad que les voy a hacer es que estamos organizando con mucha gente de Continualidad, y que es una organización sin fines de lucro, estamos organizando una especie de Unconference, que es una conferencia completamente virtual que va a durar 24 horas continuas, y la idea es que cualquier persona del mundo participe. Es completamente gratis, entonces ustedes básicamente se inscriben y les va a llegar un link de Zoom, que esta conferencia va a ser el 19 de octubre, o sea, falta relativamente poco. Estamos organizándola para que muchas personas de distintas partes del mundo puedan participar. Por ejemplo, Christian Book, no sé si algunos de ustedes deben conocerlo, Christian Book va a presentar, o la idea es que presente en esta conferencia como parte como de keynote speaker. Y bueno, entonces ya están todos invitados a que participen. Si quieren participar más activamente, bueno, queda re poco, entonces puede ser un poco difícil, pero igual podemos conversar para ver qué se puede hacer. Y eso, pero con eso, si es que no sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que ya hablé de mi investigación, o si es que alguno tiene alguna pregunta de las últimas cosas que presenté. Andrés. ¿Podrías repetirla para que se escuche? Sí, sí. Eh, buena presentación, Julio, gracias. Ya tenía una pregunta de cómo tú eliges las 2 tareas o 3 tareas de las que no quieres perder conocimiento, porque si tienes 2 tareas que son, no sé, completamente distintas, como recuperación de información y traducción. ¿Cómo, cómo fue elegir las 2 tareas en las que tú quieres evaluar si que estás olvidando? Ya. Andrés Carballo pregunta, lo siento Andrés, pero voy a dividir tu pregunta en dos, ¿ya? La primera parte es cómo identificar qué tareas no queremos olvidar, ¿no es cierto? Y la segunda es cómo en qué tareas nos podemos enfocar más. Ahí tú me decís si las dividí bien, pero básicamente, si nos enfocamos en la primera parte, es en qué tareas no queremos olvidar, es básicamente del entorno y del escenario en que tú quieras trabajar. Uno puede trabajar en varios entornos y uno dice,
a mí todas las tareas me importan por igual y yo no quiero olvidar ninguna de ellas de igual manera, independiente de qué tan alejado en el futuro, o sea, alejado en el pasado estén. Otra idea o otra motivación también es, quizás hay tareas que fueron muy antiguas, que esa me da lo mismo olvidarlas. Entonces, tareas que tengan más de un año de antigüedad, si no las volví a ver, las puedo olvidar, como que no es tan terrible. Pero eso te lo da un poquito el problema con el que uno está trabajando, ¿no es cierto? Y respondiendo un poco la segunda parte de la pregunta, es, también depende un poco del problema. Si, la respuesta es parecida, pero ¿por qué es diferente? Porque normalmente lo que uno hace es trabajar con tareas que tengan una especie de similitud entre ellas. Por ejemplo, normalmente, exacto. Entonces, normalmente lo que se hace, o para evaluar este tipo de cosas en un ambiente como más de laboratorio, es que tú tomas un dataset, por ejemplo, ImageNet, y tú lo divides por clase. Entonces tomas las primeras 10 clases y esa es tu tarea uno. Las segundas 10 clases, esa es tu tarea 2. Y así con eso tú tienes varias tareas que puedes asumir como un entrenamiento secuencial. Entonces son tareas más o menos complementarias porque, o sea, si uno lo ve de manera más realista, trabajar con problemas, con tareas muy diferentes entre ellas, lo más probable es que te convenga trabajar con modelos muy diferentes entre ellos también. Entonces ahí el problema no es un problema de continual learning, que es un problema casi de multitask, tratando de resolver cómo aprendemos dos tareas muy diferentes en un mismo modelo. Respecto a lo que dijiste recién, eh, eso me da un poco a entender de que si la primera tarea no la realizo tan bien, puedo afectar en la eficiencia de la otra. ¿Cómo poder evaluar si es que el orden del aprendizaje es o no? Porque quizás a mí sea mejor aprender la segunda tarea y para eso como información para poder aprender la primera mejor. Ya, perfecto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Bruno. Bruno pregunta si es que el orden de las tareas influye mucho y si es que lo que uno aprende en la primera tarea efectivamente influye en la segunda y así sucesivamente, ¿no es cierto? Eh, sí, completamente. Lo que uno aprende en la primera tarea es muy importante y te lo pueden decir no solamente personas que trabajan en esta área, pero personas también que trabajan en el área como más humana. Lo que uno aprende en early stage es muy importante para lo que venga en el futuro. Entonces, que lo que uno normalmente, mucha gente en continual learning, no se hace mucho, pero hay gente que lo hace, es que la primera tarea es una tarea más grande, con más datos. Lamentablemente, respondiendo a tu pregunta, si es que uno puede controlar un poquito el orden de las tareas, normalmente no es algo que se juega mucho porque uno asume que en Continual Learning la distribución de los datos llegan de manera arbitraria. Entonces, lo que uno hace es dividir, por ejemplo, el mismo ejemplo de ImageNet, las primeras 10 tareas, las primeras 10 clases y así sucesivamente, y después con otra semilla, uno hace un random de todas las clases y lo divide nuevamente. Entonces uno tiene varias distintas secuencias de tareas con distintas clases a lo largo de la secuencia de tareas. Porque, de nuevo, volviendo como a la motivación de Continual Learning, que es cómo tratamos de que estos modelos se adapten lo mejor posible a un ambiente como más real. Y en un ambiente real, lamentablemente, no siempre tenemos cómo manejar cuáles son las tareas que le van a llegar. Sí, quizás te podemos manejar un primer entrenamiento, y eso significa podemos partir de un modelo preentrenado, pero la secuencia no siempre es factible. Por eso mucha gente no lo hace. Hay un par de trabajos, pero no es algo que normalmente se hace. ¿Una otra pregunta? Eh, Dale. Como representación te refieres al embedding que aprendió el modelo o los pesos de la red. Un poco de ambos, ¿no? O sea, la pregunta de Andrés Carballo, ¿no? Es si es que me refiero con representación, me refiero al embedding o a los pesos. Y un poco de ambos, no están relacionados. Los pesos te entregan la representación que te genera el modelo. Pero sí, eso. Aquí una pregunta en el chat. Ya. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Me llama mucho la atención este tipo de trabajo porque siento que se asemejan de cierta forma a cómo los humanos pensamos o cómo los humanos aprendemos y empezamos a agrupar ciertos patrones, pese a que la información que recibimos puede ser muy distinta. Eh, y también
como me causa curiosidad cómo nosotros resolvemos el problema de la memoria, siendo que tenemos un hardware como un cerebro limitado. Pero en realidad mi pregunta es más práctica en el sentido de, eh, ya sé que depende de muchos, muchos factores esta pregunta, pero ¿cuántas tareas este modelo puede aprender o las redes que sustentan este modelo pueden aprender y en cuánto tiempo? Sé que va a depender del tipo de tarea, del tipo de hardware que tengas, pero ¿se hizo algún estudio de eso, por ejemplo, para pensando en aplicarlo esto en algún proyecto de ingeniería, por ejemplo? Ya. Gracias, Diego, por la pregunta. Voy a comentar un poco con lo primero que dijiste y efectivamente el cómo los humanos pensamos y cómo los humanos aprendemos es un punto muy importante en esta área. De hecho, existe toda una subárea que se enfoca netamente en tratar de utilizar los conocimientos que nosotros sabemos del cerebro, aplicarlos a modelos y de modelos aplicarlos a cómo nosotros aprendemos o cómo identificar cómo efectivamente nosotros aprendemos. Entonces existe una especie como de comunicación muy grande entre esos dos factores. Ahora, respondiendo a tu pregunta, eh, depende mucho de la tarea que uno quiera resolver. Y yo creo que actualmente lo que más se parece a un ambiente más como real es lo que se conoce como online continuous learning. Y en online continuous learning uno tiene básicamente una, una secuencia muy grande donde podemos pensar donde cada batch es una tarea. Y donde tu batch que pueden ser 34, 128, 256 ejemplos, o uno, si es que lo llevamos a un extremo, tú aprendes solamente con ese elemento una, dos, tres veces y después pasas a la siguiente y después nunca más lo ves. Entonces es un ambiente más cercano a como pensamos los humanos, porque si uno ve a los humanos, uno constantemente va viendo cosas nuevas, uno en ningún momento se repite algo. Eh, sí es un ambiente como más como difícil en ese sentido, porque tú las actualizaciones que tú puedes hacer constantemente son muy limitadas. Ya tú con dos, tres, a lo más cuatro actualizaciones por batch, ya pasas a la siguiente y así sucesivamente. Entonces es muy difícil, pero creo que eso es lo más cercano. Y con respecto a los tiempos, bueno, depende de la cantidad de tareas que uno, o sea, depende de la cantidad de datos que uno tenga, ¿no es cierto? Aquí si es que tu modelo se demora, no sé, un día en entrenar con una pasada de los datos, se demora un día aproximadamente, pero también depende más o menos de eso. Eh, pero sí. No sé si responde un poco la pregunta. Sí, 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 la respondo en parte. O sea, yo sé que es súper difícil decir así como definir tiempos y números de tarea. eh, pero es que, claro, como va a formar, eso lo que me dijiste me forma una noción. Y entonces me imagino que es difícil, por ejemplo, aplicar este tipo de modelos on the edge, o sea, en un dispositivo eh, que quizá no tenga mucha capacidad de cómputo, por ejemplo, pensando en algún robot, por ejemplo, en algún dispositivo móvil. De hecho hay mucha gente, de hecho hay varios en la Universidad de Pisa, por ejemplo, que están trabajando justamente en eso, en cómo aplicar este tipo de modelos en como embedded devices, ¿no es cierto? Entonces, devices que son muy chiquititos, que tienen poca capacidad, cómo ir actualizándolo. Y algo muy popular en esa línea son las Networks. Entonces, que requieren poca actualización o que la actualización es muy fácil, muy rápida y que ellos buscan de alguna forma de que no se olvide tanto. Pero se puede, ¿eh? Es más limitado, pero se puede. Y hay varios trabajos en esa línea. Excelente, muchas gracias, Julián. Acá hay otra pregunta en el chat. Andrea pregunta, para el caso de cosas como la toxicidad que se quisiera eliminar o los valores, ¿sería algo que se quiere mantener? ¿Mantener en qué sentido? Te tengo que la pregunta mejor. O sea, quizás por mientras puedo responder, mientras aclara qué se refiere con eso. Pero, eh, Mantener en el texto. o sea, uno puede mantenerla en el texto y tratar de olvidarla como en los pesos del modelo, pero la dirección es
primero hay que identificar dónde está prendida esa toxicidad, ¿no es cierto? Y identificar dónde es, esa es parte de los problemas que tiene Positive Forgetting. Porque no es fácil decir, oye, quiero olvidar esto. Y una forma directa de decirlo, hagamos como un entrenamiento adversario, pero a la inversa. Donde en vez de entrenar adversariamente, uno olvida adversariamente, donde tratar de que esa toxicidad ya no sea aprendida, sino que sea desaprendida. Y con eso uno dice, ah, mi modelo ya lo olvidó. Pero eso no siempre es el caso. Es el caso en algunas situaciones, pero no podemos asegurar que el modelo efectivamente olvidó esa toxicidad. Entonces, es parte de los problemas identificar dónde existe la toxicidad para poder eliminarla correctamente en los pesos del modelo. No sé si responde la pregunta. Ah, ya. Bueno. ¿Más preguntas por acá? Dijo que sí, se responde. Ah, ya, perfecto. No hay más preguntas. Perfecto. Bueno, igual cualquier cosa me pueden enviar un mail o hablar aquí. Voy a estar hasta mediados de septiembre, así que sí, sí. En una diapositiva se explicaba cómo en buffer se ponían datos en antiguo y después se mezclaba con los datos en nuevo. Ujú. Lo que no entendí es los datos se incluían en el entrenamiento y evaluación. Si era random. Eso no creo claro. Y dependiendo de la pregunta, dependiendo de la respuesta, tengo una pregunta. Ah, ya. Tú te refieres a esta, ¿no es cierto? Sí. Ya, tú te refieres a si esto se agregaba acá o... Sí, es cuando se mezclan los datos antiguos que están en el buffer, era en entrenamiento y validación, donde se mezclan los datos en entrenamiento. Ya, es un poco de ambos. O sea, no tocamos un poco cómo se hace la evaluación porque la evaluación es un poco diferente, pero básicamente se hacen ambos. En ese caso, mi pregunta es si en el buffer ya están predivididos cuáles son entrenamiento y cuáles son de validación, porque si se incluyeran, si se hiciera dos veces, esto como que podría en el primer entrenamiento quedar en validación en el segundo entrenamiento. Entonces. Ya, perfecto, sí. Normalmente lo que se hace es, siempre uno tiene un set de test o de evaluación aparte, que uno no toca aquí. O sea, uno cuando se amplía para guardar en el storage policy, uno solo se amplía del set de entrenamiento. Y el set de validación y el set de test normalmente se tienen aparte. Entonces, básicamente, normalmente se trabaja con el full set de test para hacerle una evaluación más completa. Entonces, uno tiene el set de evaluación y el set de test como aparte. Si uno quiere tener un set de evaluación aparte del set de test, para poder usar durante el entrenamiento, claro, ahí uno puede usar el mismo set de test y uno tiene una especie como de dos buffers. Que uno es el set de buffer de training y el set de validación. Ya, perfecto. Ya, bueno. ¿Hay más preguntas? Julio, muchas gracias por tu presentación. Te recuerdo que estos seminarios son grabados y subidos al canal de YouTube de Senia, así que pueden estar encontrando este y los seminarios anteriores para que puedan verlos y tener más información. Perfecto. Muchas gracias a usted.